En este video abordaremos el tema de la entrevista. ¿Estás preparado? La entrevista. Muchos de los autores enuncian como primer antecedente de la entrevista la mayéutica, la cual es el método socrático en el cual el maestro, por medio de cuestionamientos, propicia que el discípulo descubra el conocimiento en él latente. Sabiendo un poco sobre el antecedente, nos podemos preguntar, ¿qué es la entrevista? Según la definición propuesta por Carl y Ravitch en 2018, la entrevista es una técnica de recogida de datos que se utiliza, entre otras razones, por la capacidad que tiene para ofrecer datos contextualizados e individualizados. De acuerdo a su planeación, existen tres tipos de entrevista. La primera es la entrevista estructurada o también conocida como entrevista enfocada. Esta consiste en que el investigador lleva una planificación previa de todas las preguntas a formular. Esta lista de preguntas tiene que ir coordinada con un guión que es secuenciado y dirigido. Las preguntas son cerradas, lo cual nos indica que las respuestas solo van a ser afirmaciones, negaciones, o si se da una respuesta tiene que ser concreta o exacta. El entrevistado no podrá realizar comentarios ni apreciaciones. Este tipo de entrevista tiene una ventaja, la cual es que es sistematizada y va a facilitar la clasificación y el análisis, pero al mismo tiempo tiene una desventaja, que es la falta de flexibilidad, y esto conlleva a que el análisis sea menos profundo y que el sujeto no se adapte. El segundo tipo de entrevista es la semiestructurada o etnográfica. Esta consiste en contar con una guía de entrevista que va a agrupar las preguntas por temas o categorías, enfocándose en el objetivo de la investigación. Se tiene que elegir el lugar que favorezca el diálogo. Se va a explicar al entrevistado el propósito de la entrevista y se solicitará la autorización para grabar o videograbar. Se deben tomar los datos personales apropiados para los fines de la investigación y el entrevistado siempre debe tener una actitud receptiva y sensible. Se debe seguir la guía, no se debe interrumpir el pensamiento del entrevistado y se debe solicitar sin presión que profundice o aclare aspectos relevantes. El tercer y último tipo de entrevista es la entrevista no estructurada, la cual es una entrevista informal, más flexible y que planea de tal manera o se planea de tal manera que pueda adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Aquí los sujetos van a tener la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. Su desventaja es que puede llegar a presentar algunas lagunas de la información necesarias en la investigación. En ese tipo de entrevista no se va a requerir un guión previo. Las fases de la entrevista son 4. La primera fase es la preparación. Este es el momento previo de la entrevista en el cual pues se van a planificar los aspectos organizativos de la misma, como son los objetivos, la redacción de preguntas de la guía y la convocatoria. En la segunda fase, que es la apertura, el entrevistado es cuando se encuentra en el lugar de la cita y pues plantea los objetivos que se pretenden con la entrevista, el tiempo de la duración. Aquí es el momento oportuno para solicitar el permiso de grabar o filmar la conversación. La tercera fase o desarrollo constituye pues el núcleo de la entrevista y aquí se intercambia la información siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad. En la cuarta fase es el cierre y es en el momento en el que se debe de anticipar el final de la entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y pueda tener la oportunidad de tener algunos comentarios o apreciaciones. Planificación de la entrevista, como lo presenta el autor Vizquerra, lo divide en tres momentos bien definidos. El momento de preparación, donde determina los objetivos de la entrevista. El entrevistador deberá documentarse sobre los aspectos que va a tratar. Identificar a las personas que va a ser entrevistadas, es decir, deber elegir un perfil personal. Y además el lugar que ocupa ese sujeto dentro del contexto a estudiar y la información que se quiere obtener de él. Formular las preguntas y secuenciarlas. Deberá poner especial atención en la terminología y vocabulario.
Las preguntas deben estar contextualizadas y evitar confusiones. No debe conducir a una respuesta determinada. Las primeras consisten en ser preguntas abiertas y generales, y las segundas consisten en ir concretando los temas. Además de que deberá localizar y preparar el lugar donde va a realizarse la entrevista en un espacio adecuado y cómodo. El momento de desarrollo, que es el segundo momento importante, el entrevistado deberá proporcionar la información, situaciones y experiencias que ha vivido. El entrevistador deberá crear un clima de familiaridad y confianza. Mantener actitud abierta y positiva, además de facilitar la comunicación. Es importante mencionar que el entrevistador debe presentarse profesionalmente e indicar el objetivo y el motivo de la entrevista. En el registro de la información puede ser grabada, formato de papel o bien puede llevarse a cabo a través de un video. No olvidemos que las preguntas deben estar bien estructuradas y hay dos tipos: el esquema de árbol con ramas que despliegan el tema central, o el esquema del río, con canales y brazos que van paralelo y pueden no encontrarse al final. Y nos pasamos al tercer momento importante, que es el momento de la valoración, donde en este apartado se encarga del proceso de planificación de la entrevista. Se debe evaluar las decisiones tomadas en torno a la planificación de la entrevista y evaluar el desarrollo de la misma. Los tipos de preguntas son preguntas principales, esenciales, con el guión de una entrevista. El tema principal se reparte en varias preguntas relacionadas y flexibles. Las preguntas exploratorias o pruebas tienen básicamente tres funciones: explicar el nivel de profundidad. 2. Pedir que el entrevistado termine su explicación. 3. Mostrar al entrevistado el interés del entrevistador. Las preguntas de seguimiento se trata de lograr más detalle y profundidad, siguiendo temas y subtemas. Normalmente las preguntas de seguimiento surgen de una entrevista y se añade al guión. De acuerdo a Spradley, referido por Frick, el tipo de preguntas que contiene una entrevista etnográfica son las descriptivas, estructurales y preguntas de contraste. A continuación, unos ejemplos. Buenas tardes, nos encontramos con la maestra Ismeraía López Velasco. y le haremos unas preguntas. Primer pregunta: ¿cuál es el cargo que desempeña en la escuela? Maestra frente a grupo. ¿Cuántos años tiene de servicio? Es mi primer año. ¿Le gusta el nivel educativo en el que se encuentra? Sí, ¿Se quisiera cambiar de nivel educativo? sí, en algún futuro, en algún momento. ¿Cuántos días a la semana trabaja? ¿Qué es lo más difícil de ser maestro? La organización con otras personas. ¿Cuál es su último grado de estudios? Licenciatura en educación primaria. ¿Se considera un buen profesor? Sí, ¿Le gusta su trabajo? sí, ¿Recomienda estudiar para maestro? sí. Gracias, maestra. Hola, buenas tardes. El día de hoy estaremos abordando el tema de la contaminación ambiental con nuestro invitado especial, el ingeniero Sergio Antonio Jiménez Reyes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, Michelle. Yo me encuentro muy bien, gracias. Y muchas gracias por invitarme a hacer esta entrevista. Ingeniero, el día de hoy queremos saber su opinión acerca de qué usted piensa sobre la contaminación ambiental. La contaminación es un tema muy delicado y grave que hoy en día enfrentamos con más fuerza, ya que hace el quebrantamiento de la capa de ozono, el efecto invernadero y el afectamiento de las zonas agrícolas. Ya que usted nos da esos argumentos que para usted es importante la zona agrícola, la capa de ozono y el efecto invernadero, ¿usted qué piensa que cuáles son los principales contaminantes que afectan todas estas zonas? El mayor contaminante hacia el problema ambiental es el mismo ser humano. ¿Usted cree que nosotros entonces como seres humanos somos el principal? Hola, buenos días. Oye, ¿te puedo hacer una entrevista rápido? Bueno, unas preguntas. ¿Cuál es tu nombre? María Clemente Gislata. ¿Y de dónde nos visitas o de qué organización? Todos somos invitadas por el secretario Pablo de Lara y somos del barrio de Batista. Ah, ok. ¿Y nos podrías explicar un poco qué representa tu pintura? Claro, yo quise representar el mundo moderno. Aquí voy a pintar unos edificios y aquí voy a pegar la pared y voy a hacer un tipo mural de las mujeres de antes que lucharon y que murieron en la fábrica textil y que gracias a ellas se conmemora el Día de la Mujer. Bueno, hoy que nos encontramos a días, ¿verdad? El 8 de marzo, ¿tú qué nos podrías, o cuál es tu opinión sobre los avances que han existido hasta la época de hoy? Híjole, pues han sido bastante, pero no suficientes, ¿no? O sea, sinceramente
desgraciadamente sí vemos a la mujer de antes muy mal, en muy malas condiciones, y ahora pues ya ha cambiado todo, ¿no? Desde poder votar, desde alzar la voz, desde tener una presidenta mujer, o sea, eso han sido grandes avances y esperamos que siga esto, ¿no? Más. Pues te agradecemos mucho, amiga. En conclusión, podemos decir que la entrevista se presenta como una herramienta crucial en la investigación cualitativa, definida como una conversación con un propósito en específico, más allá de una simple charla. Consideramos de igual manera que las entrevistas semiestructuradas tienen una mayor relevancia, pues estas combinan flexibilidad y dinamismo, permitiendo una mayor profundidad en las respuestas y adaptándose a los entrevistados, a diferencia de los otros tipos.